Hermanos, les invito a abrir la escritura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 5. Vamos a continuar con nuestra serie de las bienaventuranzas del Señor. Y en esta tarde nos toca el versículo 5. Dice la Escritura: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bueno, ya les había comentado, hermanos, en las dos primeras bienaventuranzas que por lo general los pastores del pasado siempre hacían primeramente una descripción de lo que no significa el atributo que Dios está enseñando, la virtud que está enseñando como bienaventurada. Nosotros también en esta oportunidad vamos a responder a la pregunta entonces: ¿quién es la persona mansa de quien se refiere el Señor y que recibirá la tierra por heredad? ¿Qué significa ser manso? Ser manso. Podemos mirar, hermanos, por un momento al Señor Jesucristo, porque Él se atribuye a sí mismo el término de manso para su persona. En Mateo capítulo 11, ahí en el Evangelio también de Mateo capítulo 11, versículo 29, la Escritura dice, palabras del Señor Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y aquí vemos, hermanos, claramente que el carácter, la persona de Cristo es reconocida por la mansedumbre, por la humildad. Entonces, si revisamos nosotros en las Escrituras algunos pasajes donde se registran también los hechos del Señor durante su ministerio en la tierra, podemos leer el capítulo 23 de este mismo Evangelio de Mateo. No lo vamos a leer todo, pero ahí nosotros podemos ver que el Señor Jesucristo acusa a los fariseos y a los escribas de ser hipócritas y usa palabras que pueden parecernos a nosotros extremadamente duras. Por ejemplo, el versículo 1 de Mateo 23 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo. Hermanos, acá vemos que fue un reproche público contra la religión falsa. Y el Señor mismo le dice a los fariseos y a los escribas, en el versículo 13, por ejemplo, dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Duras palabras, para que Él haya hablado de esta manera pública, acusando a esta clase religiosa que estaba impidiendo la entrada al reino. Sin embargo, el Señor dice de Él mismo que es manso. Y además dice que es humilde. Otro pasaje de las Escrituras también, del Evangelio de Juan, vemos otra actitud del Señor Jesucristo. En Juan capítulo 2, versículos 13 al 16, dice la Escritura: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Sin embargo, el Señor Jesús dice de Él mismo que es manso y que es humilde. También hay un pasaje en el Antiguo Testamento, hermanos, en Números capítulo 20. Versículos del 7 al 11, dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña,
y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Hermanos, Moisés estaba enojado a lo sumo, estaba fuera de sí mismo, estaba fuera de su razón. ¿Y cuál era la causa? ¿Cuál era la causa para que él desobedeciera al Señor? El Señor le dijo: háblale a la peña y va a salir agua. Moisés fue con su vara, la golpeó 2 veces y le dijo: pueblo rebelde. Él estaba enojado porque ese era un pueblo que hacía enojar a cualquiera. Sin embargo, el Señor dice de Moisés en Números capítulo 12, versículo 3: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Yo quería comenzar con estos 2 pasajes, porque seguramente ya estarán ideas en nuestros corazones. ¿Qué significa ser manso? Porque el Señor dice que es manso, pero con un azote echa afuera a todos los cambistas del templo del Señor? Acuérdense que después de que el Señor hizo eso, sus discípulos recordaron esa palabra que decía que Él iba a tener celo por la casa del Señor. ¿Por qué a Moisés se le dice manso cuando él actuó de una manera abrupta, llevado por sus emociones, por su enojo, por su ira, y así él no pudo entrar a la tierra prometida? Sin embargo, la Escritura dice de él que era el hombre más manso de toda la tierra. ¿De quiénes habla el Señor cuando dice que los mansos son bienaventurados? Hermanos, la Escritura nos conduce por un camino donde existen diferentes etapas, hablando de las bienaventuranzas que nosotros estamos meditando con la ayuda del Señor. Y es evidente que el camino del que yo les estoy hablando es el camino de la salvación, y las diferentes etapas pueden ser llamadas como los diferentes pasos espirituales del progreso de las almas que van siendo salvadas. Por ejemplo, la pobreza en espíritu es el primer paso para la salvación. Es necesario ver la miseria de nuestras almas ocasionada por el pecado en el cual nosotros gastábamos nuestras vidas. La gracia hace que nos veamos cómo somos estando en la esclavitud del pecado, o cómo éramos estando en la esclavitud del pecado. Y luego lloramos. La segunda bienaventuranza, lloramos, nos lamentamos muy dolidos, porque aquellos pecados fueron las armas que clavaron a Cristo en la cruz, y porque esos mismos pecados nos estaban arrastrando a la condenación eterna. Estos 2 primeros pasos nos hacen ver lo que éramos nosotros en realidad. Es una visión que permanece oculta a los ojos de cualquier ser humano, y que solamente la gracia de Dios devela nuestros ojos para conocernos cómo es que realmente éramos cada uno de nosotros, o cómo es el ser humano sin Cristo. La pecaminosidad del pecado, la maldad del pecado, la santidad de Dios, cómo el pecado condena, nos enseña que la paga del pecado es muerte. Mató a Cristo y nos mata al hombre que no se arrepiente de Él y se vuelve al Señor. Y ahora vemos que el siguiente paso, la siguiente bienaventuranza, el Señor nos conduce las misericordias de Dios todavía. Y luego que vemos hasta dónde habíamos caído, es que nos volvemos verdaderamente mansos y humildes. Y a mí me sorprende, hermanos, porque eso es cierto. Hasta que nosotros no nos conocemos plenamente, cuando estábamos sin Dios y aún cuando todavía estamos en Cristo, hasta que no conocemos plenamente quién es Dios, hasta que el Señor no nos revela eso a cada uno de nosotros por su gracia, nosotros nunca vamos a alcanzar la humildad.
La humildad es la característica de aquel que ha sido salvado por el Señor. Aquella persona que cree que tiene algo en ella que pueda recomendarle delante de Dios antes de ser cristiano o después de que el Señor le ha salvado, es una persona soberbia, es una persona orgullosa, es una persona pedante, porque ese algo que dice que tiene, las Escrituras dicen que eso se llama justicia propia. Esa era la enfermedad pecaminosa que tenían los fariseos, los saduceos, los escribas, toda esa clase judías que estaban apoyando su salvación en las obras de la ley. Por lo tanto, aquella persona que se cree superior a los demás en algo o en todo, en su vida, es una persona que no es humilde, es una persona que no se ha visto a la luz de la imagen de Cristo. No se ha visto. Aquel que es orgulloso es aquel que no se ve nada malo en él mismo. No hay nada malo en mí. Yo soy perfecto. Yo no soy pecador. Yo camino así y caminar de esa forma y verme a mí de esa manera porque no entiendo el pecado. Me veo así porque no entiendo el pecado y eso hace que yo trate con desprecio a los demás. Y si no los trato con desprecio, me trato a mí como superior a los demás. Porque todavía el Señor no ha revelado a mi corazón la pecaminosidad del pecado. No ha revelado a mí la bancarrota espiritual en la que yo me encuentro. Todavía no he llorado la desgracia espiritual en la que estaba mi alma. Y por esa razón yo soy orgulloso, no soy manso. El arrogante pues no ha experimentado la pobreza en espíritu. Y como no ha pasado por esa experiencia, su trato hacia los demás es despectivo. Y se cree a sí mismo como un juez para el resto de quienes les rodean. El soberbio se ve a sí mismo como el importante. El importante. Cuando estaba yo sirviendo al Perú en el ejército, había un soldado que hizo servicio conmigo a quien le decíamos nosotros el importante. Porque cuando llegábamos allí, es cierto, la comida era fea y yo estuve sin comer como 4 días porque era una cosa horrible. Pero yo no lo hacía porque me creía importante, sino porque no podía comer esa comida. Pero este importante no le gustaba pasar la comida junto con nosotros, porque él se creía diferente a todos los demás. Comía aparte. No quería hacer las tareas que comúnmente hacía un soldado, porque él creía que él era el importante. Y y uno se ponía a pensar, ¿cuál será la estirpe de este hombre que se cree superior a todos nosotros? ¿Será el hijo de algún millonario? ¿Será el hijo de algún jeque árabe? ¿Será el hijo de algún gran político del Perú? No, hermanos. No era nada de eso. Es más, vivía en un barrio pobre. Y su familia era pobre. Simplemente él era arrogante. Él se creía el importante. Es soberbio. John Gill comenta del hombre que es manso o humilde de la siguiente forma. Comienzo la cita. Es uno que no se provoca fácilmente a la ira, quien soporta pacientemente heridas y afrentas, uno que se lleva cortésmente y afablemente con todos, quien tiene los pensamientos más viles de sí mismo y los mejores pensamientos de los demás. Es uno que no envidia los dones y las gracias de otros hombres. Es uno que está dispuesto a ser instruido y amonestado por el más ruin de los santos. Es uno que se somete tranquilamente a la voluntad de Dios en las dispensaciones adversas de la providencia y atribuye todo lo que tiene y es a la gracia de Dios. La mansedumbre o humildad es muy valiosa y encomiable. Hermanos, miremos bien cómo es que dice este comentario de la Escritura, y examinémonos a nosotros mismos también. Si es que tenemos ese rasgo de mansedumbre en nuestras vidas o de humildad,
Los ejemplos que vemos que pone aquí el pastor Gil son unos ejemplos que desafían nuestra vida. Esa interpretación que él hace, que es concordante con la mayoría de interpretaciones de aquellos que han predicado acerca de las bienaventuranzas, es una que debe de hacernos reflexionar acerca de nuestro propio corazón. Él dice que es uno que no se provoca fácilmente a la ira y que soporta pacientemente las heridas y las afrentas. Es uno que se lleva cortésmente y afablemente con todos. Pero lo que más me llamaba a mí la atención, cuando comienza a decir, quien tiene los pensamientos más viles de sí mismo y los mejores pensamientos de los demás. Hermanos, Pablo se veía como el pecador, el primero de los pecadores. Por eso es que él era un hombre humilde, él era un hombre manso, porque él decía, yo soy el más vil de todos los pecadores. ¿Y cómo es que nos vemos cada uno de nosotros? O de repente tenemos una visión superficial del pecado. No, el pecado nos aflige. El pecado nos lleva al llanto. El pecado nos hace ver como los hombres más viles, más ruines, aun cuando estamos nosotros salvados. Spurgeon decía de que él tenía miedo del monstruo que veía dentro de él, y él era predicador. Él sabía que todavía esa naturaleza pecaminosa que había dejado rastros en él mismo era sumamente malvada y que necesitaba ser mortificada. Porque si él descuidaba la mortificación de su maldad, de su naturaleza que todavía tenía, era capaz de hacer las cosas más viles que nosotros no podríamos pensar. Yo recuerdo mucho cuando alguien era un predicador que cuando estaba en el púlpito decía, yo soy el más vil de todos, yo soy el pecador más grande de todos, soy el hombre más malo de todos, el Señor me ha sacado de ese pozo cenagoso. Y cuando otro le dice, usted es un hombre malo, se ofende. Claro, cuando uno mismo dice, yo soy malo, está bien, pero cuando otro dice de mí, tú eres malo, ahí sí está mal. Es ofensa. Eso se llama hipocresía. Solamente un orgulloso piensa de esa manera. Pero todavía dice aquí, es uno que no envidia los dones y las gracias de otros hombres. La mansedumbre es esa, hermanos. Nos lleva a nosotros como vamos a estar contentos con lo que Dios nos ha dado, en lo material y en lo espiritual. Es alguien que no dice, yo quisiera predicar como aquel gran predicador, en un sentido codicioso. Porque la Biblia, es verdad, dice, el que desea obispado, buena obra desea. Pero esa buena obra se puede convertir en una mala obra, en un pensamiento pecaminoso cuando tú dices, yo quiero ser pastor para que las cámaras me vean, yo quiero ser pastor para promocionarme por la internet, yo quiero ser pastor porque quisiera tener primacía entre todos. Y algunos entran al pastorado porque en la calle no la pueden hacer, no pueden conseguir un trabajo y dicen, entonces me vuelvo pastor. Así es, así es. Dice, es uno que está dispuesto a ser instruido y amonestado por el más ruin de los santos. ¿Y saben por qué? Yo pienso que John Gill dice este comentario mirando la escena de afuera. Porque cuando uno se mira a sí mismo, uno dice, qué pecador que todavía soy. Uno considera que los demás hermanos no pecan como uno mismo. Y por esa razón, cuando el creyente que tiene menos santificación quiere llamar la atención a otro creyente, ¿qué es lo que hace el creyente a quien se le llama la atención? ¿Cómo mira a aquel hermano en la fe que recién es nuevo, es convertido, pero te está llamando la atención? Hermano, el pensamiento de un hombre manso y de un hombre humilde en esa circunstancia es mirar al hermano y pensar, wow, yo no creo que él peque como yo peco. Yo creo que ese hermano es más santo de lo que yo soy. ¿Cómo puedo levantarme yo contra el Hijo del Señor, aplastando su llamada de atención, su exhortación? Solamente un hombre orgulloso lo hace.
Un hombre orgulloso diría en su corazón: ¿y este perro muerto qué tiene que hablar de mí? Tiene 5 meses en el Evangelio, yo tengo 15 meses en la fe. ¿Qué tiene que hablar este inútil de mí? Yo vengo de una iglesia grande. Él viene de una iglesia que no creían las doctrinas de la gracia. No, el que es manso no piensa de esa manera. La mansedumbre a la que el Señor se refiere, hermanos, es un don del Espíritu Santo. Acuérdese, es un don, es un regalo que el Señor te lo concede después que eres salvo. Porque todos los que son salvos son mansos, son humildes, no porque de su carne ellos alcancen esa humildad, sino porque Dios se la da, Dios la vacía en sus corazones. Gálatas 5:22, del 25 dice, al 25 dice: mas el fruto del Espíritu, mire cómo dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, si el Espíritu nos ha dado vida, andaremos espiritualmente. Y si el Espíritu no te ha dado vida, ninguno de este fruto va a haber en tu vida, ninguna de estas virtudes. En esta definición del pastor John Gill encontramos 2 puntos importantes. Primero, hace que un hombre se someta a la voluntad de Dios en las dispensaciones adversas de la providencia. O sea, hemos estado estudiando lo que es una providencia oscura. Es decir, cuando nosotros estamos caminando aquí en la tierra y de repente todo lo que nos pasa está mal. Nos enfermamos, nos roban, nos despiden del trabajo. ¿Qué está pasando? Bueno, nada de eso sucede si es que Dios no lo permite. Todo está dentro del decreto de Dios. Entonces el hombre que es humilde se somete a la voluntad de Dios aún en ella. Carga con los juicios de Dios con una actitud paciente y tranquila. Juan Calvino, en su obra La Institución, escribe sobre la adversidad que se presenta en la vida de los creyentes. Y él dice: en el sentido inverso a lo anterior, si sobreviene cualquier adversidad, elevaremos inmediatamente nuestro corazón hacia Dios, el único que puede llenarlo de paciencia y de paz. Claro, cuando vienen los problemas, ¿qué hacemos? Elevar la mirada al cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro?, dice el salmista. Y cuando nosotros elevamos nuestra mirada al cielo, Cristo llena nuestros corazones con paciencia y paz mientras estamos pasando la prueba. El reformador escribe como ejemplo la actitud de Job. Yo creo que todos sabemos de Job, donde él reconoce la obra de Dios en todo. Se consuela y termina pronunciando esta hermosa frase en Job 1:21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Cuando me va bien, bendito sea el Señor. Cuando las cosas no están yendo bien, bendito sea el nombre del Señor. Esa es la actitud de un hombre manso. Someterse a las adversidades que Dios, por medio de su decreto, ha permitido para nuestras vidas. Y esto nos lleva también a un segundo punto. La mansedumbre hace que el creyente cargue con las heridas de los otros que se las infringen, manteniendo siempre una actitud de paz en su corazón, dejando toda venganza a Dios, que juzga con rectitud. ¿Es cierto? Muchas veces hemos sido el objeto de personas que no conocen a Cristo, o algunos que profesan el nombre del Señor, quienes nos han herido. Y la mansedumbre se demuestra en que nosotros no devolvemos mal por mal. No devolvemos mal por mal, sino que recibimos todo eso
con paz en nuestro corazón. Es verdad, estamos afligidos, pero llega el momento en que nuestros corazones son llenados por la paz del Señor, porque aún el Señor es quien permite todo eso, y con propósitos buenos y verdaderos, hermanos. Por ejemplo, voy a citar otra vez a Juan Calvino, yo lo estoy estudiando nuevamente. Él cita la historia de algunos hermanos quienes mostraron su mansedumbre frente a las providencias adversas. Y él dice, hablando de José, sí sabemos quién es José en el Antiguo Testamento. Él dice, comienzo la cita: si José se hubiese dedicado a pensar en la deslealtad de sus hermanos y en la cobarde jugarreta que le habían hecho, nunca habría tenido un comportamiento fraternal. Pero como dirigió sus pensamientos a Dios, olvidando el crimen de ellos, manifiesta su comprensión y mansedumbre para consolarlos con estas palabras: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 45, 8, 50, 20. ¿Qué es lo que nos dice aquí el reformador? El reformador nos está enseñando de que si José se hubiese enfocado en su pensamiento a recordar amargamente lo que sus hermanos le habían hecho, o hubiese visto a sus hermanos como los objetos primarios de su desgracia, José nunca hubiera tenido una actitud fraternal. Él hubiera tenido una actitud de venganza. Pero José nunca vio a sus hermanos más que como instrumentos del diablo, pero que Dios lo había convertido todo ese mal a bien para salvar a mucho pueblo, como dice él. Y eso es lo que hace un hombre manso. Debemos ver a Dios en todas las providencias. Sí, seguramente en nuestros corazones decimos, pero ¿y por qué me está pasando esto? Precisamente cuando estaban yendo bien todas las cosas, hermano, el Señor sabe por qué lo hace. Quizás en ese momento no lo entendemos, no comprendemos. Decimos, es un ataque de Satanás, y verdaderamente es un ataque de Satanás. Pero Dios está usando las obras del diablo para hacernos bien. Te separará de hermanos que no son hermanos, con el dolor de tu corazón. Hará que te separes de pastores que no son pastores, con el dolor de tu corazón. También Calvino hace una cita del rey David. ¿Usted recuerda quién fue Simei? En el Antiguo Testamento, cuando David estaba escapando, Simei lo insultó y le lanzó piedras. ¿Usted recuerda eso? Cuando él estaba escapando y salió Simei, comenzó a insultarlo, que era un hombre de sangre, y le tiraba piedras. Y de repente el general de David le dice, ¿quieres que mate a este perro muerto? ¿Cómo este perro muerto se atreva a hablarle así al rey? En 2 de Samuel, búsquelo, capítulo 16, versículos 10 y 11, después que el general quería matarle a Simei, David dice, y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí, mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Hermanos, ¿y cómo somos nosotros cuando nos siquiera hablan de nuestra reputación? ¿Cómo respondemos? ¿Con piedras? ¿Maldiciendo? ¿Orando imprecatoriamente? ¿Usted sabe lo que es una oración imprecatoria? Hay 2 salmos imprecatorios que ahorita vienen a mi mente, el Salmo 37 y el Salmo 73. Cuando te calumnian, imprecas cuando tú oras. O sea, tú comienzas a orar, Señor, mátalos, destrúyelos, mata a sus hijos, mata a sus nietos. Eso es orar imprecatoriamente. Un creyente no debe orar así. El creyente debe mirar al Señor y dejar todo allí. Quizás no entiendas por qué es que está sucediendo eso, pero créeme que es para el bien tuyo. Solamente debes encomendar tu vida al Señor. Y podemos ver también, hermanos, la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro gran ejemplo de virtud, que cuando fue despreciado, Él no devolvió mal por mal.
Primera de Pedro 2:23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El Cristo era un hombre manso por esta razón. David era manso por esa razón. José era un hombre manso por esa razón. Era humilde. El Señor fue sin pecado. Él no necesitaba mirarse a sí mismo como pecador. Esa virtud la tenía, era parte de su ser. Era un atributo de Él, su mansedumbre y su humildad. Y precisamente la palabra latina mitis, traducida como manso, expresa el concepto de una persona que se queda callada cuando sufre algún mal. Se queda callada cuando sufre algún mal. Aquellos hombres o mujeres que tienen poder sobre sí mismos para moderar la pasión de su ira, esos son mansos. Pero no es un poder carnal, como vamos a ver, es un poder espiritual. Espiritual. Por eso es que yo le decía, aquí no se trata de una mansedumbre natural. Hay mansedumbre natural. Hay personas sin Cristo que son muy propensos a la ira en ciertas circunstancias, mientras que hay de los que bajo la misma circunstancia controlan su carácter. La mansedumbre de la bienaventuranza va más allá de una virtud carnal. Tal mansedumbre no tiene nada que ver con la gracia de Dios. Tal mansedumbre no va acompañada de ¿qué? De celo por el Señor. No es manso para la gloria del Señor, es manso porque su carácter es así. Y aún en el mundo nosotros todavía podemos conocer o hemos conocido en nuestros trabajos personas que son sumamente tranquilas. Usted le pisa la cabeza y no le dicen nada. Usted le quita alguna pertenencia, se ríe. Nunca reprochan, nunca amenazan. Esos no son los mansos de los que hablan la Escritura. No, esos no son los mansos de los que la Escritura nos está hablando. ¿Por qué? Porque no tienen un celo ardiente y sincero por Dios. Simplemente así es su carácter natural. Hermanos, por otro lado también, yo quisiera que no confundamos la mansedumbre con la indiferencia. Ser indiferente es una cosa, ser manso es algo completamente distinto, completamente distinto. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Quiero decir que cuando la gloria de Dios es atacada por la herejía y el error, los cristianos estamos llamados a presentar defensa de la fe. Los creyentes estamos llamados a contender por la fe. Eso es un mandamiento de Dios que vemos que fue obedecido por Moisés, el hombre más manso de toda la tierra, y por el Señor Jesucristo, el hombre más manso y humilde. Sí, una cosa es la indiferencia, hermanos, y otra cosa es la mansedumbre. Muchos piensan de que aquellos que hacemos contención por la fe, aquellos que defendemos la fe, aquellos que exponemos a los falsos maestros, aquellos que exponemos las herejías, son hombres faltos de amor, son hombres que no son mansos, son contenciosos, buscan divisiones, persiguen la ruptura de la iglesia. Hermanos, no, porque la Biblia nos manda en Pedro a que debemos presentar defensa de la fe, y nos manda en Judas a contender por esa fe. Cuando nosotros obedecemos en ese sentido la palabra de Dios, no estamos dejando de ser mansos. Eso lo hizo Moisés, eso lo hizo el Señor Jesucristo, y eran hombres mansos. Moisés, cuando descendió del Sinaí, recordará usted, cuando él recibió las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios y vio que el pueblo se había corrompido haciéndose un becerro de oro, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué hizo ese hombre manso? Cuando vio toda esa corrupción religiosa en el pueblo que había sido milagrosamente sacado de Egipto, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Éxodo 32, 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas,
ardió la ira de Moisés. Ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Ira, mansedumbre. Entonces nosotros decimos, o eres manso, y si eres manso no te puedes airar, o tienes ira, y si tienes ira, pues no eres manso. Como diría mi hijito, total, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué Moisés nos quedamos? Hermanos, vemos que con el Señor Jesucristo sucedió lo mismo. Y eso es lo que yo he citado previamente. Él expulsó del templo a aquellos que lo habían convertido en cueva de ladrones. Mateo 21, versículos 12 y 13, dice la palabra del Señor. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, cuando nosotros nos quedamos callados, cuando la gloria de Dios y su palabra es atacada, eso no se llama mansedumbre. ¿Sabe cómo se llama eso? Cobardía. Eso es cobardía. El Señor no fue ningún cobarde. Moisés no fue ningún cobarde. Eran celosos de la gloria del Señor. Otro aspecto, hermanos, de la mansedumbre es cuando el creyente se somete también a la voluntad de Dios. Es cierto, nos sometemos a la providencia de Dios, pero también nos sometemos a sus decretos, a sus mandamientos. El que es humilde busca en la palabra del Señor qué cosa es lo que Dios le ha mandado que él obedezca. Aún el mandamiento más pequeño de la ley lo busca y pide la gracia de Dios para poder obedecerlo. Eso es una demostración de mansedumbre, de humildad. Por eso es que Dios mira al altivo de lejos y le da gracia al humilde. Porque la humildad no significa, hermanos, estar con la cabeza abajo, agachada todo el día y golpeándose el pecho y diciendo soy pecador. No, la humildad tiene un aspecto activo. La humildad tiene el aspecto activo de la obediencia a la palabra de Dios. Una persona que es mansa es obediente. Una persona que es humilde es porque se humilla a Cristo y a su palabra. Tampoco debemos olvidar esa parte de la mansedumbre. ¿Y por qué son bienaventurados los mansos? ¿Por qué? Porque significa que estamos aprendiendo de Cristo, quien es manso y humilde. El Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Y nosotros verdaderamente aprendemos. Tal vez es la oportunidad para que nos examinemos cómo es que andamos espiritualmente, y que esta bienaventuranza que estamos exponiendo en esta tarde sirva como una alerta, esa alerta que le dio Natán a David, y que podamos corregir nuestros caminos si es que necesitamos la corrección del Señor. Cuando somos mansos, nos sometemos a la voluntad de Dios, aún en aquellas providencias oscuras. ¿Y qué significa eso? Confianza en Dios. Tengo fe. Estoy demostrando mi fe. Cuando yo me someto a lo mal que me está yendo, tengo fe en que el Señor me dijo a mí: a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Yo creo en esa promesa. Aunque ande por el valle de la sombra de muerte, no voy a perecer, porque su vara y su cayado me acompañarán. Yo creo eso. Yo tengo fe. Cuando yo me someto a esas providencias oscuras de una manera tranquila, con paz en mi corazón, es que yo estoy demostrando mi fe al Señor. También aprendemos a soportar las injusticias de los incrédulos, aún de los incrédulos que han hecho profesión de fe en Cristo, como el Señor también lo hizo. El Señor tuvo que soportar pues las injusticias de aquellos incrédulos religiosos de su tiempo. Esto va a continuar así hasta que el Señor venga. La persecución no es necesariamente con una espada de metal, es también con la espada de la lengua. Y nosotros siempre vamos a estar así. La Escritura nos enseña eso.
Debemos pensar, hermanos, en las veces que el Padre también fue manso con nosotros. Porque si Cristo soportó la injuria de ellos, el Padre también soportó nuestras injurias. Nuestros pecados Él los soportó cuando andábamos sin Dios por el mundo. Si Él nos hubiera fulminado con el primer pecado que cometíamos, Él hubiese sido justo. Pero no lo hizo. Nos tuvo paciencia, tuvo mansedumbre el Padre y no nos consumió como a los hijos de Aarón. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? ¿Cómo es que Dios es el ejemplo de esa mansedumbre? Hablo ahora de Dios el Padre. No nos pagó como merecíamos nosotros, a pesar de todos los pecados que cometimos contra Él en nuestros días de ignorancia. Por lo tanto, somos mansos. Cuando somos mansos, nos parecemos a Él. Porque así como Él recibió con mansedumbre esas injurias, nos está enseñando que nosotros también recibamos con mansedumbre esas injurias. Yo no estoy diciendo que no debamos de recurrir a las autoridades cuando haya que recurrir a las autoridades. Si alguien se roba tu televisión, pues no vas a decir, el pastor predicó que yo sea manso, no, anda a la policía. Tienes que ir al juez, tienes que denunciarle. Cuando alguien te golpea duramente, tienes que ir a denunciarle también. Para eso Dios ha puesto las autoridades. Los mansos son bienaventurados porque la palabra de Dios dice también en 1 de Pedro 3:4. Mire, abra 1 de Pedro 3:4 porque, hermanos, yo me he hecho una traducción de la King James. 1 de Pedro 3:4 dice, mire, cuando habla de esta forma, mire cómo dice los deberes conyugales. Dice, en la versión Reina Valera, dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible orfanato de un espíritu, mire cómo dice, un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. O sea, Reina Valera 60 está diciendo que es de gran valor para Dios un espíritu que es afable y apacible. ¿Sabe cómo dice la King James? Traducido al español, esa versión dice, un espíritu manso y tranquilo que es de gran precio a la vista de Dios. Es de gran precio a la vista de Dios. Los mansos también son bienaventurados por lo que la palabra de Dios dice. Si usted abre en Isaías 61:1, y yo voy a leer de la traducción oro, no voy a leer de Reina Valera 60, porque esta traducción es muy similar a la traducción de la King James, la Biblia que está en inglés. Dice la Escritura, a este fin ha reposado sobre mí el Espíritu del Señor, porque el Señor me ha ungido y me ha enviado para hablar a los mansos y humildes. Me ha enviado para hablar a los mansos y humildes, para curar a los de corazón contrito y predicar la redención a los esclavos y la libertad a los que están encarcelados. Hermano, ¿qué está diciendo este versículo? Este versículo dice que el Padre ungió a su Cristo para predicar buenas nuevas, para llevar el Evangelio ¿a quiénes? A los mansos y humildes. Por lo tanto, ellos serán bendecidos en Cristo. Los mansos y los humildes. Que el Señor pues nos dé espíritus mansos para ser bendecidos con estas bendiciones. Y ahora, hermanos, para terminar, ¿qué significa que los mansos recibirán la tierra por heredad? ¿Qué significa eso? Bueno, partamos primero de que el Evangelio de Mateo ha sido escrito para una audiencia. ¿Qué audiencia? Judía. Mateo se dice que escribía para una audiencia judía. Y los judíos consideraban la tierra de Canaán como un tipo del cielo. Ellos pensaban de esa manera. Cuando Mateo escribe y recibirán la tierra por recompensa, el judío que escucha eso hace una relación con la tierra de Canaán, porque ellos la consideraban como el cielo. Para los cristianos es también un tipo. Si es un tipo, una sombra, entonces, ¿qué es lo real para un creyente?
¿Qué es lo real? Los creyentes somos descritos como personas sin posesiones aquí en la tierra. Yo no estoy diciendo que está malo que tengamos posesiones materiales, estoy hablando de posesiones materiales. Pero la Escritura nos describe a nosotros como personas sin posesiones. Por ejemplo, 2 de Corintios 6:10. Segunda de Corintios 6:10 dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecido a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Ahora vamos a Hebreos, hermano, es más contundente en esto, en Hebreos capítulo 11, yo voy a leer unos versículos aquí, Hebreos 11:13, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos 11, versículos 37 y 38 dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. No poseemos nada. No tenemos nada, pero poseemos todo. Es tremendo cómo la Escritura habla. Ellos no tenían posesiones a causa de la persecución. Ellos, antes de morir, no habían recibido todavía lo prometido, lo estaban viendo de lejos. Pero cuando nuestro Salvador usa este lenguaje aquí, lo que quiere decir es que seremos recibidos en su reino. En su reino, el manso y el humilde son los que pueblan el reino del Señor. Son los ciudadanos del reino del Señor. Quiere decir que los mansos seremos recibidos en su reino y además participaremos de sus bendiciones espirituales aquí en la tierra y de las glorias del celestial Canaán cuando pasemos a la presencia del Señor. Eso es lo que está diciendo. Si juntamos, hermanos, todas estas palabras en nuestros corazones, vamos a darnos cuenta que Dios nos ha dado a cada uno de los cristianos las cosas que son necesarias para la vida y la piedad. Para la vida aquí, la vida material, pero también para la piedad. Desde este lado de la eternidad y de aquí en adelante, o de allí en adelante, disfrutaremos de su reino y también la tierra nueva donde habita su justicia. Hermanos, esta bienaventuranza es una bienaventuranza que, como todas, debemos nosotros pesarlas en nuestros corazones. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo es mi carácter? ¿Cómo respondo ante las pruebas, esas providencias oscuras que nosotros le hemos llamado? ¿Cómo reacciono yo cuando me toca pasar por el valle de sombra de muerte? ¿Cómo reaccionaba Pablo? ¿Cómo reaccionaba el Señor? ¿Cómo respondo yo cuando soy agredido injustamente? ¿Cómo reacciono? Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, y nos ayude a cada uno de nosotros a que podamos caminar en ese estado de humildad, en ese estado de mansedumbre, mientras estamos peregrinando aquí en la tierra. Porque acuérdese lo que dice la palabra que hemos leído. Bienaventurados los mansos, porque ellos, solamente ellos, recibirán la tierra por heredad. Vamos a orar.